Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a empezar con el webinar del día de hoy. El tema que vamos a tocar en una hora y media aproximadamente, una hora 20, va a ser buenas prácticas de laboratorios, pero enfocado hacia laboratorios de metrología. ¿Sale? Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor trabajan en laboratorios de análisis clínicos, químicos o biológicos y conocen un poquito el tema de las buenas prácticas y por ahí hay manuales enfocados específicamente a esas áreas. Lo que yo hice es de esos manuales sacar lo que sirve y lo que se relaciona directamente con actividades metrológicas como calibración, verificación, ajuste, ensayos, etc. o un muestreo y lo trasladé hacia el entorno industrial, manufacturero, ¿sí? Ya sea un sector automotriz, un sector de plásticos, un sector metalmecánico o algún otro tipo de sector manufacturero. Y bueno, vamos a arrancar con esto. Entonces ahora sí iniciamos, le oprimimos el botón Start para arrancar. Y bueno, nuevamente el tema es buenas prácticas de laboratorios de metrología. Me voy a presentar. Si el día de ayer por ahí nos estuvieron acompañando en el webinar de mis primeros pasos en la metrología, bueno, pues nuevamente me presento, un servidor Héctor Durán Sánchez. Mi posición en la organización en Bajio Consultores es instructor y consultor. Soy especialista en las áreas de metrología y calidad. Por ahí tengo 8 años de experiencia, tanto en industria, y tengo alrededor de unos 3 o 4 años de experiencia ya como consultor e instructor. He estado en diferentes áreas gracias a la metrología y a la calidad. He estado desde el sector automotriz hasta el sector alimenticio, químico, farmacéutico, metal mecánico y demás. Todavía me faltan muchas áreas por conocer, pero esperemos que poco a poco podamos estar ahí colaborando con diferentes compañeros de diferentes áreas. Ok, entonces las reglas nuevamente del webinar son muy sencillas. Ustedes como participantes, por favor, cámaras y micrófonos desactivados. En las cámaras, ya saben, no hay ningún problema. Si la tienen activado o no, pues no pasa nada. Pero el micrófono sí. Por ahí para que no haya interferencia de ruidos o se mezclen ruidos con la presentación. Cuando estemos por ahí comentando, ¿no? Todo el desarrollo de este webinar. Todas sus dudas y sus preguntas serán expuestas vía chat y resueltas al final de cada unidad, por favor. Entonces, por ahí en el vía chat, cuando yo termino una unidad, damos unos 5 minutitos para contestar preguntas, y sea una retroalimentación más efectiva. Respeto, entre los participantes y hacia el instructor. A esto voy a que si ustedes hacen alguna pregunta o por ahí 5 o 6 personas hacen la misma pregunta con diferentes palabras o diferente enfoque, no pasa nada, ¿sí? Vamos a contestar o vamos a tratar de contestar todas sus dudas y sus inquietudes. Entonces, sí les pido mucho respeto en los comentarios o en las preguntas entre ustedes y hacia un servidor. Ok, el objetivo general de las buenas prácticas de laboratorio o del enfoque de este webinar es que ustedes como participantes primero tengan un acercamiento, si son nuevos en este tema, y después que ustedes conozcan conceptos básicos y esenciales que manejan las buenas prácticas de laboratorio. El acrónimo de las buenas prácticas de laboratorio es BPL, derivado de la primera letra de cada palabra que conforma todo esta oración o este concepto. Entonces vamos a introducirlos a que ustedes conozcan esos aspectos básicos y esenciales, ¿sí? Pero vamos a hacer el enfoque, como yo les comentaba desde un principio, hacia actividades de laboratorios de metrología, ¿sale? Vamos a ver un poquito de confirmación metrológica y demás. Y además, yo les voy a dar una serie de recomendaciones en actividades que se hacen día a día en un laboratorio de metrología, ¿sí? Entonces yo tuve la suerte por ahí de estar laborando muchos años en un laboratorio de metrología, y bueno, en base a mi experiencia les voy a dar algunos tips o algunas recomendaciones que pudimos ahí desarrollar a través de este tiempo, ¿no? Ok. Vámonos con la unidad 1. Y la unidad 1 le llamo primer contacto con las buenas prácticas de laboratorio, ¿sale? Entonces vamos a hacer un acercamiento desde cero a esta parte de las BPL para no perdernos.
Y voy a arrancar primero con esta preguntita, ¿qué son las buenas prácticas de laboratorio? Y por ahí voy a necesitar de su participación vía chat para ver qué concepto ustedes tienen de las BPL, o si es la primera vez que escuchan ese homónimo. Entonces, por favor, voy a visualizar sus chats y ahorita regresamos a la presentación. Por aquí los leo. ¿Qué son las buenas prácticas de laboratorios? ¿Qué se imaginan como buena práctica primero y después a lo mejor como laboratorio? Y lo que podemos hacer es unir el concepto de tanto buena práctica y el concepto de laboratorio. Por aquí José Ramos nos dice orden y limpieza. Ok, va derivado. Claro que sí. ¿Alguien más? Un método correcto, nos comenta Iván Villa. José Antonio nos dice condiciones adecuadas para los equipos, perfectísimo, de hecho lo vamos a ver. Perfecto, cumplimiento de la norma ISO. Kerly nos dice, ok, control de ambiente también, procedimientos, reglas, muy bien, uso correcto de instalaciones, equipos, es correcto. Y proceso para asegurar las mediciones. Bueno, pues todo lo que ustedes comentan es acertado, y por ahí... Retomando el comentario de Kerly, sí, vamos a estas buenas prácticas exactamente van enfocadas al cumplimiento de la norma ISO 17025 en su versión 2017, en la versión internacional, en la versión mexicana es la NMX 17025 y MNC en su versión 2018, perdón. Entonces, exactamente ese es el enfoque hacia esa norma y hacia el cumplimiento de ciertos requisitos también de esa norma. Y de actividades metrológicas. Entonces vamos a regresarnos a la parte de la presentación. Y bueno, yo defino las buenas prácticas de laboratorio, ¿sí? Estas cubren aspectos sencillos del trabajo diario en el laboratorio, actividades cotidianas o actividades rutinarias que ustedes realizan en sus laboratorios. Estas deben documentarse y habilitarse formalmente, ya que los resultados de las mediciones en múltiples ocasiones son determinantes en normas de salud, medio ambiente o en cuestiones industriales. Nos vamos a enfocar a cuestiones industriales y lo que yo les comentaba, deben documentarse. Como nos vamos a basar en una norma, que es la norma de laboratorios de calibración y ensayos de los sistemas de gestión de esas organizaciones, entonces debemos de documentar esas buenas prácticas. ¿Cómo vamos a documentarlas? Pues con procedimientos, con instrucciones de trabajo, con registros, con formatos, etc., como ustedes le quieran denominar, ¿vale? Ok, ¿qué son las buenas prácticas de laboratorio? Y bueno, ya encontramos una definición técnica, y nos dice que es un conjunto de reglas de procedimientos operacionales y prácticas establecidas, ¿vale? Entonces, un conjunto de reglas que hay que seguir, un conjunto de procedimientos. Recuerden que un procedimiento es una descripción detallada desde el enfoque del vocabulario internacional de metrología, procedimiento de medida a lo mejor puede ser, y de ahí rescatamos también el enfoque de gestión de calidad y un procedimiento efectivamente es eso, es una sucesión de pasos, pero es una descripción detallada. Detallada quiere decir que la persona, aunque no tenga algún nivel educativo y que es la primera vez que va a leer ese documento, pueda desarrollar la actividad sin ningún problema, ¿sale? Entonces, este conjunto de reglas y procedimientos operacionales y prácticas establecidas, ¿sí?, se consideran de obligado cumplimiento para asegurar la calidad de las mediciones que se realicen en las diferentes actividades metrológicas e integridad de los datos producidos en determinados tipos de investigaciones, estudios o actividades de laboratorio, ¿sale? Entonces, a lo mejor la palabra uso obligado puede ser uso recomendado, ¿sí? Pero recuerden que por ahí hay ciertos aspectos que son obligaciones dentro de la normatividad, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver que las BPL van a hacer unas recomendaciones que nos pueden acercar a una mejora continua y a buscar la excelencia, ¿no? Dentro de nuestras actividades en nuestras organizaciones o con nuestros diferentes colaboradores.
Ok. Un poquito de historia nos dice que las BPL surgen a finales de los años 60, 70, ¿sí? Por agencias reguladoras. Hay algunas agencias reguladoras de cada país. Hay una agencia reguladora muy importante en los Estados Unidos que es EPA, ¿sí? Es la Agencia Reguladora o de Protección al Medio Ambiente. Una de esas organizaciones o de esas agencias fueron las pioneras en decir, oye, necesitamos hacer algo para estandarizar o recomendarles a los laboratorios, pues, ciertos tips para que mejoren la calidad de las mediciones que realicen, cómo guardar sus registros, cómo cuidarlos, sus instrumentos y demás. Entonces, uno de esos organismos fue como los que empezaron a decir, bueno, hay que empezar a estandarizar, porque si no, pues no nos vamos a entender con ninguno, ¿no? Entonces, estas agencias reguladoras a nivel mundial se enfrentaron con grandes discrepancias en los datos dirigidos a ellas, obtenidos en distintos laboratorios. ¿Qué quiere decir? Como no había estandarización, pues cada quien hacía las cosas bajo su criterio, considerando que era un criterio correcto o idóneo, y bueno, puede ser en cierto contexto, bajo ciertas condiciones específicas, que sí es que sí es correcto, y puede ser todo lo contrario, que es una mala práctica. ¿De acuerdo? Ok. Por ahí nos cuenta un poquito también que había casos de laboratorio que no operaban con protocolos y la información solo estaba en forma oral. Pues imagínense un laboratorio sin un sistema de gestión de calidad, pues cómo va a operar, ¿no? O sea, pues, está canijo. Y por aquí hay normas como la 17025 que en uno de sus puntos te dice que si hay un intercambio de información oral, como lo menciona aquí las BPL, ese intercambio de información oral también se debe documentar. Y eso está expuesto en el punto 7.8 de los informes o registros de calibración. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, ya hasta lo oral, pues ya no queda de palabra actualmente, sino pues ya papelito habla, un registro, un documento, un correo, un memo o lo que sea. Bueno, entonces nos dice que en general los informes eran incompletos y no contaban con documentos de procedimientos estandarizados. Vuelvo a lo mismo, ¿no? No se apegaban a nada, ni a la norma 17025. Era necesario realizar un mejor trabajo tanto en el manejo y desarrollo de estudios de informes como en reportes de los laboratorios. Quiero recordarles que las BPL, si estamos hablando de los años 69, 75, si se fijan, pues las ISO todavía no existían como tal, ¿no? Las ISOs andan en los 90, ¿sale? Entonces, pues como tal, por eso no había estandarización de procedimientos, no había reglas o a lo mejor guías de decir cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, las BPL estuvieron antes y es como una especie de documento técnico. Hagan de cuenta que si ustedes conocen un poquito de la norma IATF, la norma IATF antes de ser una norma como tal, era una especificación técnica, ISO TS, especificación técnica en inglés, specification technique, es de ahí se viene, y entonces las BPL eran lo mismo, era una especificación técnica que era opcional. Si lo quieres usar adelante, te va a dar mejor calidad en tu laboratorio, pero si no lo quieres usar, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, la idea es que pues eso sí se utilice. Ok. Entonces, ahora sí, la pregunta siguiente hacia ustedes es, ¿qué es un laboratorio de metrología? Pues por ahí voy a igual a ver sus chats para compartir sus respuestas y quiero ver el enfoque o quiero ver la idea o el concepto que ustedes traen de lo que es un laboratorio de metrología. Alguien que me pueda compartir una idea de lo que para él o para ella es un laboratorio de metrología. Ok, laboratorio donde se realizan pruebas contra patrones. A la prueba igual le podemos llamar calibración, ¿por qué no? Ok, bueno, entonces vamos a retomar la parte de qué es un laboratorio de metrología. Y bueno, dentro de la norma 17025, si ustedes ojean o ven digitalmente la norma, ya sea la versión mexicana en MX o la ISO, la internacional,
Se van al punto 3.6, ¿sí? Ahí vienen unas definiciones. En el punto 3 son conceptos y definiciones. Y en el 3.6 viene la definición o el concepto de laboratorio. Entonces, la norma 17025, en su versión anterior, la 2006, si no mal recuerdo, en la mexicana y 2005 en la ISO, no contemplaba una definición de laboratorio. Ahora sí ya la contempla, gracias a Dios. Entonces, organismo que realiza una o más de las siguientes actividades: ensayos, calibración o muestreo. Si ustedes en su laboratorio realizan alguna de esas actividades, ya sea una o las tres, ¿vale?, se considera ya como un laboratorio. Así de simple, como tal laboratorio, O sea, no estamos diciendo laboratorio de metrología, pero pues bueno, nosotros sabemos que actividades metrológicas pueden ser una calibración, puede ser un muestreo y pueden ser un ensayo, porque esas tres se basan en realizar mediciones, ¿sí? O podemos decir que el muestreo son las mediciones y son actividades previas, esas mediciones, a lo que es una actividad posterior, que es la calibración o el ensayo. Entonces, si se fijan, hay una correlación directa entre esas actividades. Y bueno, la referencia nuevamente la hizo IEC 17025 en su versión 2017. Ok, vámonos con la siguiente pregunta, y la pregunta nos menciona por quién deben de ser elaboradas las buenas prácticas de laboratorio. Ok. El contenido de las BPL debe ser elaborado por el propio personal que realiza las actividades día a día en el laboratorio. Esa es la recomendación. Ustedes, si manejan un poquito el área de gestión de calidad, a lo mejor trabajan en aseguramiento de la calidad o en inspección final o inspección recibo también, o en el laboratorio directamente o directamente en el área de calidad. Ahí no podemos decirle a alguien, ejemplo, y pasa comúnmente, y no me dejarán mentir, no podemos decirle que calidad pues haga todos los procedimientos sin involucrar a alguien de otras áreas, o sea, sin crear un grupo multidisciplinario, ¿no? Entonces, imagínense que yo, del área de logística, hago un procedimiento para el área de mantenimiento. No conozco ni las actividades, no conozco ni el flujo del proceso de esa área, no sé nada, pero pues bueno, yo lo voy a hacer. Me lo dejaron de chamba y lo tengo que hacer. No. O sea, lo debido es que la persona que está en el área, en colaboración externa con otras áreas, hagan un grupo multidisciplinario y desarrollen el procedimiento o lo que tengan que desarrollar. Aquí en las BPL es lo mismo. Si tú llegas al laboratorio o el laboratorio de metrología dice, ok, pues dile al de mantenimiento que te haga el procedimiento de verificación de los calibradores. Espérame, ¿mantenimiento es el que hace esa actividad día a día? No, no la hace. Entonces tú como metrólogo o como inspector o como técnico, ingeniero metrólogo o etc., tienes que desarrollar esos procedimientos y documentarlos, ¿no? De esas buenas prácticas del laboratorio, ¿sale? Y la recomendación que yo les hago es que, aunque sean actividades muy básicas, sí regístrenlas o sí documentenlas, obviamente sin caer al extremo de la documentitis. Cuidado con eso, porque se nos complica luego mucho el sistema de gestión de calidad, y pasa que ahora el sistema de gestión de calidad ya no trabaja para nosotros, sino nosotros trabajamos para él. Entonces, sin caer a ese extremo, sí empiecen a denotar actividades que a lo mejor pueden ustedes mejorar a través de las BPL, ¿no? Ok. Entonces, esta información que ustedes estén elaborando, procedimientos, y demás, diagramas de flujo a lo mejor, o alguna otra técnica que ustedes utilicen, siempre la deben de especificar y detallar lo más posible las operaciones críticas, sobre todo, y bueno, esas operaciones críticas, pues también tratar de optimizarlas, ¿no? A lo mejor tiempos, no sé, ¿vale? Entonces puede ser como un ejemplo, a lo mejor. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y a lo mejor dicen, pues, ¿qué ejemplo tan más tonto, Héctor? Pero miren, yo cuando llegaba al laboratorio donde laboraba anteriormente, pues en lo que se prendía la compu, porque eran luego compus viejitas, pues yo en lugar de hacer otra actividad de laboratorio, pues ya saben, ¿no? Vamos por el cafecito, la galletita, 5, 10, 15 minutitos perdidos,
Y a lo mejor en esos 5 o 10 minutitos perdidos pude guardar el registro de las condiciones ambientales del laboratorio, pude, no sé, hacer otra actividad que realmente pues, sea más productiva, ¿no? A eso es a lo que me refiero con este enfoque de las BPL, actividades así muy cotidianas que dices, bueno, pues es lo de diario, o ahorita lo hago y lo dejas para después. Pues tratar de incluirlas, ¿no? Poco a poco. Ok, es la parte que yo les comento del comité interdisciplinario, ¿sí? Un grupo interdisciplinario es lo que yo les recomendaría, a lo mejor para hacer ahí también las buenas prácticas de laboratorio, empezar a desarrollar todos esos registros o procedimientos. Bueno, entonces este comité puede identificar las operaciones críticas que afecten en un gran porcentaje, si no es que en el total, el trabajo hecho en el laboratorio. Voy a poner un ejemplo. Yo lo que he visto en industria con muchos clientes o colaboradores o compañeros que tenemos es que a veces para disminuir gastos y demás, pasa que el instrumento de medición se daña y obviamente pues, luego corremos con nuestros colaboradores del área de mantenimiento, ¿no? Para ver si ellos tienen una solución. A veces sí, a veces no. No es lo más recomendable si es que el colaborador del área de mantenimiento no es experto en esos instrumentos. Entonces, todas esas actividades críticas, a lo mejor una descompostura, una avería, un periodo de un instrumento ya caduco en su calibración, etc. Hay que ver, ¿no? Esas operaciones críticas, es a lo que me refiero, y hay que optimizar de la mejor manera esas actividades a través de las buenas prácticas del laboratorio, ¿sale? Ok. Es importante señalar que las BPL deben examinarse periódicamente para mantener su confiabilidad y credibilidad. Es la recomendación, ¿no? Recuerden que pues, si ustedes tienen auditorías internas cada 6 meses, cada 3, ¿por qué no programar una auditoría interna? Si en su organización tienen cada 6 meses una auditoría interna, ustedes programenla trimestralmente, específicamente al laboratorio de metrología, basado en la ISO 17025 y basado en las recomendaciones de las BPL. Entonces ustedes ya se están preparando y están revisando esa estabilidad periódicamente de mantener esa confiabilidad de todos los factores que involucra un laboratorio, ¿no? De metrología. Ok. Y bueno, en este curso o webinar vamos a resumir una serie de recomendaciones para que sean consideradas como apoyo en el desarrollo del plan de las buenas prácticas de laboratorio, ¿sí? Y yo les comentaba en un principio que existe bibliografía especializada para cada área de la medición. Si nos vamos al vocabulario internacional de metrología, recuerden que había como una separación de áreas, ¿no? O campos específicos, mediciones físicas, mediciones químicas y mediciones biológicas. Las BPL va enfocado, y como yo les comento, se fueron creadas para mediciones analíticas en los campos de química y biología, ¿sí? Análisis clínicos, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, yo estoy extrayendo, como yo les comento, lo que realmente nos puede servir enfocado a un laboratorio de metrología hacia un sector industrial, ¿va? Entonces, si ustedes quieren conocer un poquito más de esas cuestiones de ambientes químicos o biológicos, sin ningún problema, pueden encontrar bibliografía especializada de cada sus campos. Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna preguntita respecto a la unidad 1 que tengan? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta respecto a esta primera parte. Ok, creo que no. Entonces, vamos a continuar con la unidad 2. Y bueno, en la unidad 2 vamos a revisar principios básicos. Existen 4 principios como fundamentales o elementales de las BPL que fueron creadas o fueron descritas por estas organizaciones reguladoras que dijeron, bueno, estos principios o estos conceptos o estas ideas o estos pilares mínimo los debes de tener en cuenta para empezar a implementar las BPL, ¿no? En tu laboratorio. Entonces, estos principios, el primero es facilidades adecuadas, ¿sí? Facilidades adecuadas me refiero a que todo lo que se refiere a instalaciones de laboratorio, su ubicación, accesos, iluminación,
el inmobiliario, etc., pues lo tengan, ¿no? Si utilizan EPP especializado, lo tengan, o sea, todas esas cuestiones va relacionado. Personal cualificado, importantísimo, importantísimo. Un personal que esté cualificado, que esté capacitado, que tenga el expertise técnico, que tenga también la parte teórica, porque es importantísimo de tener un equilibrio entre la parte teórica y la parte práctica, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones de que el personal realmente tenga todas esas características, ¿sí? Que cumplan, ¿no? En la parte de que sea cualificado o que tenga la competencia. Equipamientos mantenidos y calibrados. Bueno, aquí ellos lo mencionan así. Yo puedo decirles que pues, solamente vamos a la parte de cuidar de esos equipos, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a englobar toda esta parte de mantenimiento y la parte de calibración también. Y procedimientos o estándares de operación, ¿sí? A esa parte se refiere a cómo operar los equipos. A lo mejor sí tengo el manual del fabricante donde me dice cómo operar, bajo qué condiciones, y demás, pero a lo mejor yo hago una lección de un solo punto, que es algo más rápido, visual, en donde con 4 imágenes, ya cualquier persona, aunque no esté cualificada, pum, 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 lo puede emprender y puede ser como lo más básico, ¿no? Entonces vamos a irnos a lo más simple, ayudas visuales o algo así. Y bueno, y algo más detallado, pues un procedimiento, ¿no? Ok, vamos con el primer principio, que son las facilidades adecuadas. Desde el punto de vista del trabajo, para que puede ser realizado por los trabajadores o colaboradores en forma segura y apropiada, ¿sale? Se debe de contar con suficientes salas para que el personal trabaje sin limitaciones de espacio. El propósito y el tiempo de producto a analizar deben de ser considerados en el diseño de un laboratorio. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que el diseño del laboratorio, sí debe estar enfocado obviamente a cubrir las necesidades internas, ¿sí? Del propio proceso productivo de la organización, de donde está ese laboratorio. Me ha tocado a veces, cuando iba a visitar algunos clientes, que no sé, ellos producían a lo mejor cajas de transmisión, por nombrar algo grande, ¿sí? O motores, y el laboratorio donde hacían luego las mediciones muy pequeño, ¿no? Entonces ahí estás haciendo brinco, maroma y lo que sea como para adecuarte a ese espacio. Yo sé que lo ideal no existe en el sector industrial, pero bueno, como recomendación y por buena práctica del laboratorio, pues es que ese entorno sea lo más confortable para quien esté realizando las actividades, ¿no? Entonces, que sea lo más confortable para que ustedes puedan, por ahí, pues, no tener ningún inconveniente al estar desarrollando o alguna limitación al estar desarrollando sus actividades metrológicas. El segundo punto, que es el personal cualificado, nos menciona que es importante contar con personal cualificado. Esto es una decisión de manejo basado en el trabajo de calidad. Entonces, básicamente, pues que tenga la competencia, ¿no? Teórica y técnica para poder operar el instrumento. Si no la tiene, pues vamos a mandarlo a capacitar, ¿sí? Vamos a enseñarles, vamos a instruirlos, ya sea internamente, externamente, etc., ¿no? Pero que sí sea cualificado o que sea competente, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Y los invito a que, pues ustedes, y me incluyo, no estamos a lo mejor cualificados para cierto instrumento y nos gusta o nos apasiona esta onda de la metrología, pues ¿por qué no empezar con una capacitación, un entrenamiento, webinars, videos, manuales, lecturas, ¿no? Algo que nos nutra en este entorno de la metrología. El tercer principio, equipamientos mantenidos y calibrados. Bueno, nos dice que hay que emplear equipos mantenidos, o sea, en buenas condiciones de mantenimiento, condiciones óptimas de operación y calibrados, ¿sí? De manera apropiada, además de disponer de los registros de los mantenimientos. Bueno, esta cuestión va enfocado, y lo voy a hacer el enfoque hacia normas como ISO 9001, IATF y la 17025, ¿no? Como son sistemas de gestión de calidad de diferentes sectores, uno es el general, otro es el automotriz y el otro es exclusivo de laboratorios de calibración y ensayos. Entonces, pues ahí para cumplir con esas normatividades y para satisfacer también necesidades del cliente y sobre todo, ojo, antes de satisfacer las necesidades del cliente, perdón,
satisfacer nuestras propias necesidades en requisitos de calidad y de confiabilidad de lo que estamos haciendo como profesionistas, pues bueno, lo importante es utilizar un instrumento adecuado, y creo que es el, como, ¿cómo les podría decir? Como el coco, ¿sí? O de todos, que a veces, pues no tenemos esa expertise para decir, bueno, este es el instrumento adecuado para la medición de la magnitud del mensurando que yo voy a desarrollar, ¿no? A veces he visto de verdad cosas que digo, ay, espérate, no, es que ese instrumento no es este, o lo estás desarrollando mal, ¿no? Y bueno, la parte de calibración, recuerden que un equipo calibrado no nos asegura una confiabilidad de todo el proceso de medición, ¿de acuerdo? O sea, de todo el proceso de medición, no de la medición, de todo el proceso. Y la medición es una parte de ese proceso. Entonces, ojo también con eso. Y vuelvo a lo mismo, hay normas como la de 9001 que pues nos dice que puede calibrarse o verificarse, ¿no? Entonces, recuerden que esas dos actividades son cosas distintas. Lo vamos a detallar brevemente por acá. Y por último, el cuarto principio nos dice que debemos de tener los procedimientos y estándares de operación. Procedimientos operacionales, estándares escritos, documentados, digital, ya actualmente ya todo es digital. Ellos aseguran que cada uno obedezca al único procedimiento al mismo tiempo, o con eso como recomendación. Luego, si son digitales y tenemos procedimiento tal, procedimiento 1, procedimiento 1.1, y así nos vamos, ¿no? O sea, el mismo nombre, ¿no? A lo mejor calibración, verificación de calibradores tipo Vernier. Y luego le modifiqué algo y ya no eliminé el otro, y 1.1 y el 1.2 y el 1. Y luego ya no sabes cuál es, ¿no? Entonces, un único registro, ¿no? Un único procedimiento ahí que exista. Ok. Y bueno, nos dice que es bueno que esos procedimientos y esos estándares de operaciones o actividades estando, ya sea por escrito o digital, porque no es lo mismo dar una indicación en forma oral y ahí quedó, y el de nunca me dijiste o nunca me explicaste o no te entendí, a tener el librito del procedimiento y decir, ah, mira, aquí está, ¿no? Hasta con imágenes o diagramas de pasos de qué hay que hacer, cómo ir prendiendo, no sé, el equipo, y cómo irlo manipulando y cómo ir desarrollando el método y el procedimiento de medida. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, de la unidad número 2, que son los principios básicos de las buenas prácticas de laboratorio. ¿Tienen alguna duda, alguna preguntita por ahí? Si no, para continuar con la tercera unidad. Ok, no tenemos dudas y preguntas, entonces vamos a continuar con la tercera unidad. Y la tercera unidad nos dice laboratorio como lugar de trabajo. Aquí voy a tocar parámetros ambientales, parámetros de instalaciones, y parámetros también de lo que es equipo de protección personal y demás, ¿no? Les digo, son recomendaciones basadas en mi experiencia. El enfoque es hacia el área de metrología, sí, pero también me basé en la bibliografía de las BPL, ¿no? De las buenas prácticas de laboratorio. Entonces, las BPL contemplan 4 condiciones o parámetros. Vienen la parte de parámetros ambientales, temperatura, humedad y presión, y viene también lo de corriente eléctrica y calidad de aire. Vienen condiciones de seguridad enfocado al EPP, vienen sugerencias generales y vienen en lo que yo les comentaba, miren, campanas de extracción. Va más hacia el enfoque químico, biológico, pero hay magnitudes, ejemplo, en la magnitud de temperatura, en ciertas calibraciones de ciertos instrumentos de medición, se desprenden ciertos gases tóxicos y demás, entonces por ahí hay que tener campanas de extracción, ¿no? O ejemplo, imagínense que ustedes son un laboratorio de la magnitud de masa, ¿sí? Y ustedes calibran, no sé, a lo mejor pesas clase media. Las pesas clase media pues se pintan con pinturas epóxicas y a lo mejor pues necesitan un extractor, ¿no? Porque si no, imagínense, aparte de la mascarilla y demás EPP, pues bueno, entonces también lo toca, ¿no? Lo engloba como campana de extracción ahí las BPL.
Ok. El punto 3.2 nos menciona de los parámetros ambientales. Nos dice que es uno de los factores más importantes en un sistema analítico, sistemas de medición, que afectan directamente a las mediciones y como consecuencia a los resultados. Son las instalaciones físicas disponibles en el laboratorio. Ok, aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis y recuerden que dentro de la metrología y cuando nosotros estamos desarrollando el método y el procedimiento de medida de alguna actividad metrológica, hay magnitudes de influencia que me pueden variar, no la magnitud que yo estoy midiendo, o no me pueden variar el mensurando, me varían el resultado de medida. Y esas magnitudes de influencia se repiten, ¿sí? O son muy frecuentes, tres magnitudes que pueden estar presentes en cualquier área de la metrología, sea un área mecánica, sea un área térmica, sea un área de vibraciones, sea un área etc., ¿vale? Entonces, normalmente las condiciones ambientales siempre las manejamos como temperatura, humedad relativa y presión, ¿sí? Entonces, esas tres parámetros son los que vamos a estar también aquí revisando, entre otros. Se tienen involucrados dos principios generales. Uno, el medio ambiente, que es lo que engloba los parámetros que yo les comentaba, apropiado para la operación óptima del equipo e instrumentos, y el medio ambiente apropiado para el desempeño óptimo de los empleados, ¿no? Entonces, una cuestión es consentir al instrumento de medición, pero también hay que consentir al metrólogo, y más cuando son mediciones no automatizadas. Cuando son mediciones automatizadas, en donde a lo mejor en una máquina CMM ya alineé la pieza, un check-in fixture, ya alineé el objeto que voy a dimensionar o a medir, ¿sí? Entonces, corro programa, ya lo tengo guardado y son un montón de piezas que estoy a lo mejor validando de algún lote. Entonces, no pasa nada, ¿no? Pues ahí ya corre en lo que está haciendo la medición en la CMM, pues no pasa nada. Yo a lo mejor me salgo a hacer otra actividad y ya no necesito que ciertas condiciones estén bien para mí, ya nada más que las condiciones estén para la máquina, ¿no? Sobre todo la temperatura y la humedad en esas mediciones de alta exactitud. Ok. Entonces, vamos a ver los dos principios generales: el medio ambiente para los instrumentos, el medio ambiente apropiado, y el medio ambiente apropiado para el desempeño de los colaboradores. Dentro de los factores de medio ambiente para la operación óptima de los equipos e instrumentos de medición de laboratorio, deben de considerarse los siguientes factores: temperatura, humedad relativa, servicio eléctrico y calidad de aire. Temperatura. El laboratorio requiere de condiciones estables de temperatura para que los instrumentos del laboratorio funcionen de manera adecuada y las mediciones analíticas que el laboratorio realice, ¿no? Bueno, entonces estas mediciones, ¿sí?, ustedes deben de tener ciertas temperaturas. La recomendación, ya saben, la que todo el mundo hace y la genérica, es que pues su laboratorio opere a condiciones ambientales, ¿sí?, que la temperatura ambiente bajo una norma ISO son 20 grados Celsius, ¿sí? Por convención se adopta esa temperatura. Ustedes pueden hacer correcciones por temperatura, claro que sí, no pasa nada, pero a lo mejor la otra recomendación que yo les hago y que yo implementé en el laboratorio donde estuve es que hacíamos o estimábamos intervalos de confiabilidad de esa temperatura. Entonces sacaba un intervalo de confiabilidad, es decir, desde tanto hasta tanto, este intervalo me va a proteger tanto mi medición cuando la haga, y me va a proteger mi instrumento también. A veces no sé si les ha tocado que queremos forzar los instrumentos a que trabajen en condiciones no óptimas, ¿no? Y en una condición de temperatura, pues les afecta bastante. Ok. Es importante consultar los manuales de operación de los instrumentos. Es la recomendación que ustedes vean desde qué temperatura hasta qué temperatura puede trabajar el instrumento, ¿sí? Imagínense a lo mejor que ustedes, no sé, van a hacer una medición de una cámara congeladora, y a lo mejor esa cámara de enfriamiento o de congelados, por ahí, la cámara está menos 10 grados Celsius, por decirlo así, y el equipo nada más opera hasta menos 3. Entonces, inmediatamente por esa diferencia de temperatura se daña un componente electrónico del instrumento, ¿sí? Entonces, ese es a lo que voy. Siempre que compren un instrumento, tengan su manualito para que vean en qué condiciones puede operar, ¿no? Cuestiones ambientales,
cuestiones eléctricas, ¿sale? En cuestión de que, pues, a qué voltaje o a qué tensión eléctrica, mejor dicho, y con qué frecuencia también operan, ¿sale? Ok, entonces para verificar esto de las temperaturas sugeridas por el fabricante de cada instrumento y bueno, para que ese desempeño sea óptimo, ¿no? Usualmente un control de temperatura dentro de un intervalo de más menos 3 grados Celsius es normal. El control de temperatura de más menos 1 es común en laboratorios en los que se realizan mediciones químicas de alta exactitud, ¿sí? Y por ahí también para mediciones de alta exactitud, pero ya en un ambiente no químico, sino a lo mejor mediciones físicas, por ahí también, ¿no? Un más menos 1, un más menos 0,5 de grados Celsius, ¿no? La variación. En lo que se realizan mediciones químicas, bueno, ahí nos dice que son fracciones de más. Bueno, vamos a emitir esa parte. La recomendación es que ustedes sigan este intervalo de confiabilidad más menos 3, ¿sí? A 20, o ustedes definan su propio intervalo en base a las mediciones que realizan, si son de alta exactitud o no son de alta exactitud, y sobre todo el tipo de instrumentos que operan. Las fluctuaciones de la temperatura generalmente afectan a algunos instrumentos analíticos y existen casos donde afectan a las muestras durante su proceso de preparación. En el caso de ambientes químicos, ¿no? Afectan ahí al mensurando, al famoso analito, que no se debe decir analito, ¿no? Ok. Nos dice que es más fácil controlar la estabilidad de la temperatura cuando los laboratorios estén localizados físicamente en el centro del edificio, ya que las zonas que se encuentran en contacto con las paredes externas del edificio pueden cambiar drásticamente la temperatura en un tiempo corto, ¿sí? Eso ya va enfocado más hacia la ubicación del laboratorio dentro de alguna organización o de alguna planta en especial. Ok, nos dice que las ventanas y aire fresco afectan el control de la temperatura. Si se fijan, cuando hay mediciones de alta exactitud, principalmente, los espacios son herméticos, ¿sí? Entonces, no hay ventanas, hay un sistema controlado de aire acondicionado, hay un sistema de recirculamiento y reciclación del aire y demás, ¿no? Entonces, la recomendación es que todos los laboratorios lo tengan, pero bueno, les digo, son recomendaciones. Las puertas que se abren en corredores que no tienen aire acondicionado o temperaturas controladas no son recomendables cuando hay instrumentos que requieren un estricto control de temperatura, ¿sí? Y ahí es lo que yo les comento, ¿no? A lo mejor en una medición física de la magnitud dimensional, unas mediciones de alta exactitud con una máquina de coordenadas, con una máquina unidimensional, con un brazo articulado, ¿sale? Entonces, por ahí va la cosa. Ok. Por lo que hay que contar con aire acondicionado, con un control estricto de temperatura, será necesario para lograr la estabilidad de los instrumentos, ¿sí? Eso es importantísimo también. Como buena práctica, ustedes deben de dejar estabilizar el instrumento, el ítem, en caso de que hagan una calibración, o el IBC, o el objeto, ¿sí? La famosa temperización que van a medir, porque por ahí también puede haber diferencias de temperaturas, y cuando hagamos una medición puede haber errores. Oye, Héctor, pero hago correcciones por compensación de temperatura. Perfecto. Si las haces, qué bueno. Si no las hacen, entonces pues hay que temperizar basado en un procedimiento, ¿no? Que ustedes tienen que desarrollar. Y bueno, la recomendación como buena práctica es que ¿dónde podemos encontrar esas recomendaciones de tiempos y demás? En normas de los instrumentos, en guías técnicas, ¿de acuerdo? Entonces por ahí lo podemos encontrar sin ningún problema. Ok. En la parte de humedad relativa, nos menciona que los altos niveles de humedad relativa afectan la óptica de ciertos equipos, ¿sí? Y sobre todo les pega a los equipos electrónicos, la humedad bastante. Cuando se conjunta la presencia de vapores corrosivos y humedad relativa alta, se acelera la corrosión de la electrónica sensible de los equipos, ¿sale? Los niveles bajos de humedad relativa en el laboratorio producirán cargas estáticas, las cuales son nocivas para el equipo electrónico. Usualmente se recomiendan en la mayoría de los manuales de operación de los instrumentos mantener el laboratorio en un intervalo de 40 a 60 de humedad relativa, ¿sale? Y si se fijan, normalmente casi todos los instrumentos manejan ese intervalo. Yo he visto intervalos de 35 a 65, 30 a 70, 40 a 60, ¿sale? Entonces es el intervalo que normalmente se debe de recomendar como buena práctica. Vuelvo a lo mismo, los invito a que ustedes observen sus manuales,
de los instrumentos hechos por los proveedores de esos instrumentos, ¿no? Ok, aquí es lo que les comentaba, consultar el manual del instrumento. Y bueno, el servicio eléctrico, hablando de aquí de México, es de 127 la tensión eléctrica, ¿sí? En una corriente alterna a 60 Hz. Sabemos que nuestra empresa productora de electricidad no es, digamos, muy acertada en mandarnos un valor nominal de 127 siempre. A veces nos manda 105, a veces nos manda hasta 135, y sobre todo es que no se mantiene, sino oscila bastante ese valor. Entonces, la recomendación, utilicen dispositivos electrónicos supresores de pico, reguladores, no rake, como lo conozcan en México o en algún otro país, para proteger sus equipos. De verdad, vale más comprar un regulador de 300 pesos o de X cantidad que perder una máquina, ¿no? O de, no sé, 500,000 pesos o diferente cantidad, ¿no? Una cantidad grande, ¿no? Entonces mejor protejan esos equipos. Y bueno, nos dice que para el laboratorio el servicio es comúnmente entre 127 y 220 en tensión eléctrica, y los requisitos de corriente son mucho mayores de 20 a 30 amperes. ¿Sí? Normalmente la corriente eléctrica de una casa son 15 amperes, es como la demanda, ¿no? Para todos los dispositivos que van a estar sujetos a consumir esa carga eléctrica. Pero para un laboratorio hay instrumentos que consumen o demandan una mayor cantidad de corriente eléctrica, ¿no? Entonces hay que subirle o hay que diseñar la instalación eléctrica del laboratorio bajo estas condiciones como mínimo, ¿sí? Entonces es la recomendación. No vaya a pasar que después hay un corto o se sobrecarga toda la línea de alimentación del laboratorio y de repente, ¡pum!, se botó la pastilla o se está bote y bote la pastilla cada rato cuando entra el compresor de la máquina de coordenadas o entra X equipo y va, ¿no? Entonces esa es la recomendación como buena práctica de laboratorio. Y bueno, los laboratorios requieren de circuitos múltiples para prevenir interacciones entre circuitos, ¿sí? O sea, como instalaciones separadas. Los instrumentos modernos son mucho más sensibles a la presencia de interferencias en las líneas de corriente alterna, por lo cual para este tipo de instrumentos se recomienda el uso de varios supresores de ruido en la fuente, ¿no? Era lo que yo les comentaba. Ok, los equipos electrónicos necesitan una tierra física verdadera para su estabilidad, por lo que es recomendable el verificar que la tierra física de los equipos se encuentren funcionando correctamente de acuerdo a lo que marca el manual de operación de dicho instrumento. Entonces, las tierras físicas de sus instrumentos que estén trabajando bien, ¿no? Si ustedes a lo mejor tienen una máquina universal, o algún otro instrumento que se conecta, ¿sí?, al suministro eléctrico, pues por ahí también revisar que el famoso aterrizaje a tierra de ese instrumento pues sea o esté adecuado, ¿no? Y bueno, nos dice que se deben de considerar los intervalos de variación de tensión eléctrica permitidos para los diferentes equipos con que cuentan laboratorio. Ya lo que yo les comento, ¿sí? Siempre trabajarlo bajo ciertos intervalos de variación, verificando que el instrumento pues esté operando en sus condiciones óptimas, acorde al suministro que tengo en mi país o al suministro que me llega a mi laboratorio, ¿no? En mi planta, en mi organización. La calidad del aire nos menciona que va enfocado hacia la ventilación, ¿sí? Y bueno, esto depende del tipo de análisis que ustedes realicen, si están haciendo mediciones físicas, químicas o biológicas. Lo recomendable es que se recircule el aire en un laboratorio. Perdón, no es conveniente. Ahí les va por qué. Porque cuando se trabajan con gases especiales, estos pueden hacer vapores tóxicos. Por ahí, en el laboratorio donde yo laboraba, en la magnitud de temperatura, unas resinas, si no mal recuerdo, para los baños de temperatura, sacaban vapores tóxicos, ¿sí? Entonces, cuando se estaban calibrando termómetros de líquido en vidrio, por ahí, esos resinas, donde se sumergía el termómetro, pues sacaba o desprendía esos gases tóxicos.
¿sí? Entonces estos contaminantes, si se recircula el aire, van a salir y luego van a volver a entrar, en caso de que no haya filtros o algo, ¿no? Entonces, pues esto puede ser un factor de riesgo, a lo mejor no lo percibimos, pero en sectores como la minería, ¿sí? O en sectores químicos, pues ahí sí es, imagínense todo el día estar, ¿no? Con esa recirculación. Entonces lo ideal es que salga ese aire y entre aire, pero nuevo, ¿de acuerdo? O limpio. Ok. Entonces, nos menciona que para propósitos de control de incendio y seguridad deben de haber al menos 2 salidas en cada laboratorio, ¿sí? Estas ya son condiciones de seguridad. Sí, normalmente eso en el área de seguridad e higiene es vital, siempre tener 2 salidas, por si una se bloquea, le corres a la otra y viceversa, ¿no? Entonces, en un laboratorio es lo ideal como buena práctica. Recuerden que ustedes trabajan con equipos electrónicos o si trabajan con materiales de referencia, pueden ser gases o puede ser algún otro químico, y si pasa algo, pues es mejor tener esas salidas despejadas, libres y demás, ¿no? Entonces, esas salidas deben de estar disponibles, pero no utilizarse, o sea, no debe de ser como la entrada normal al laboratorio, sino deben ser como entradas, vamos a llamarles, entradas ajenas o entradas que estén aisladas a la cuestión de que no sea la entrada habitual de los metrólogos y demás, ¿no? Sino que sea una puerta que ahí siempre esté y que sea de fácil acceso para cualquier emergencia. ¿Sale? El principal equipo de seguridad, el EPP, por ahí en cuestiones, yo metí también cuestiones químicas y biológicas. Hay muchas plantas que tienen los lavaojos en los laboratorios, señalamientos, la señalética, señalamientos de seguridad. En cuestiones de que si te cae, ejemplo, estás trabajando con un mal material de referencia o algún agente químico nocivo o corrosivo, pues una regadera de emergencia. El botiquín, ese es elemental, aunque ustedes estén haciendo calibraciones o mediciones o alguna otra actividad donde dices, bueno, pues estoy calibrando un micrómetro, pues qué me va a pasar, ni modo que me machuque el dedo. Bueno, lo recomendable es que tengan su botiquín de primeros auxilios, ¿sí? El equipo contra incendios, en este caso, por ahí también, equipo para manejo de derrames químicos, si es que en su laboratorio y en las mediciones que ustedes realizan, por ahí hay agentes químicos, ¿sí? Guantes, caretas, lentes de protección, su zapato de seguridad obviamente y sus protectores auditivos, también es recomendable. Y bueno, sobre todo las batas del laboratorio, ¿no? Es también importantísimo tener esas batas de laboratorio, o bueno, el uniforme tradicional y demás, ¿no? Ok. Bueno, las regaderas de emergencia, los lavaojos deben ser evaluados regularmente, por lo menos 2 veces al mes, es la recomendación en la parte de seguridad e higiene. Y los extintores deben de revisar su carga, ¿sí? Sobre todo que tengan carga y que esa carga esté vigente, porque luego el extintor no se le da el mantenimiento y tiene, o sea, parece que está cargado, pero ya está caduco. Y el polvo químico que trae adentro, pues ya de plano ya no va a mitigar el incendio, ¿no? La recomendación que yo les hago es que tengan en los laboratorios extintores para equipo eléctrico o equipo electrónico, ¿sale? Entonces, como nosotros normalmente trabajamos con esos equipos y tenemos a lo mejor una laptop, más la impresora, más el equipo electrónico y luego por ahí tenemos también papel, entonces imagínense una chispita o algo y los aparatos electrónicos encienden en cuestión de segundos. Y sobre todo estos extintores lo que hacen también no es dañar al instrumento. Mitiga el fuego, pero no daña las tarjetas. Y hay otros extintores donde sí los pueden dañar. Entonces, ténganlo como recomendación. Y bueno, en sugerencias generales, el laboratorio debe de tener áreas definidas para los equipos de medición, ¿sí? Cada cosa en su lugar y separar las áreas destinadas al almacenamiento de reactivos consumibles, ¿no? Normalmente el consumible son los equipos de limpieza o los agentes químicos que utilizamos, o los accesorios que por ahí necesitamos para
limpiar nuestros instrumentos previo a la medición y posterior a la medición. Ok. Y bueno, la limpieza de las balanzas, mesas o algún otro instrumento es esencial. Yo les recomiendo que si ustedes en sus laboratorios aún todavía no implementan lo que es un programa de 5S, implementenlo. Es algo sencillo, es algo más de un hábito, de una cultura y les va a ayudar bastante, sobre todo en sus laboratorios. Y bueno, esto ya es para reguladores de estufa, refrigeradores, muflas y demás. Campanas de extracción, si es que ustedes utilizan alguna campana de extracción, deben de estar operando dentro del laboratorio siempre que se tengan almacenados o que se esté trabajando con reactivos o muestras, ¿sí? Que generen vapores tóxicos, como los ejemplos que yo les comentaba. Es necesario que los materiales altamente tóxicos o flamables siempre manejen dentro de las campanas, siempre se manejen ahí para que luego, si pasa algún imprevisto, esa campana actúe, ¿no? Como condición de seguridad. Y bueno, las campanas de laboratorio deben de ser evaluadas regularmente para asegurar que la extracción de vapores tóxicos sea eficiente y por lo tanto el funcionamiento de las mismas sea el conveniente. Entonces hay que estar revisando también esas campanitas, ¿no? No de la instalé y pues nunca la revisé o nunca le doy una verificada o algún mantenimiento o de plano pues nomás la instalaron por instalar, ¿no? Si la instalan es por algo. Si se va a usar, entonces verifiquen que su condición esté óptima, ¿no? Para operar. Ok. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta respecto a esta parte de los parámetros de lo que son las buenas prácticas de laboratorio. Recuerden, los parámetros son ambientales, son las condiciones de seguridad enfocado hacia el EPP y demás, instalaciones de laboratorio, y son enfocados hacia cuestiones generales y es enfocado hacia campanas de extracción, ¿sí? Digamos que es un dispositivo que por ahí si lo utilizan o no lo utilizan, bueno, las buenas prácticas del laboratorio lo agregan sin ningún problema. Visualizo su chat para ver si por aquí tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a las condiciones de temperatura. Les recuerdo el intervalo que nos recomiendan las BPL, más menos 3 grados Celsius de variación a una temperatura de 20 grados Celsius y el intervalo de humedad relativa entre el 40% y el 60%. Sí, esas son los intervalos que nos recomiendan las BPL. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, sino para continuar con la siguiente unidad. Ok. Bueno, por ahí Alfonso nos hace que una pregunta, perdón, nos dice que si las tolerancias de temperatura son mandatarias en la norma. Como tal, la norma, la 17025 no te da así como un intervalo. Las BPL, recuerden que es una recomendación. Entonces, acá en la parte de condiciones del laboratorio tocándose en la norma 17025, nada más te dice que debes de asegurar la confiabilidad, tanto de los equipos que utilizas para desarrollar las actividades del laboratorio, o sea, calibración, ensayos o muestreo, como las condiciones del ítem, como las condiciones o del IBC y demás, ¿no? Pero no te dicta como tal, así que la norma te dice un intervalo específico de más menos 2 grados Celsius de fluctuación. No, eso ya va acorde a cada procedimiento o desarrollo de la calibración en base a la magnitud donde estás realizando las mediciones y demás. Entonces, desde ese enfoque, las guías técnicas de calibración de cada instrumento, dependiendo de la magnitud, ahí sí también te dan recomendaciones, pues, de los intervalos en donde tú puedes estar trabajando. Pero la recomendación general que yo he visto en todo este tiempo, con demás colegas del área de metrología, es que pues hay que trabajarnos o hay que trabajar bajo el estándar, porque hay una norma, la ISO, si no me recuerdo es la ISO 100, sí creo que es la ISO 100, ahorita les checo el dato donde viene que la temperatura estándar son 20 grados Celsius. Ya los intervalos de fluctuación varían de acuerdo a las mediciones que tú realices, acorde a qué magnitud o qué mensurando estás
ahí midiendo con qué instrumento, bajo qué condiciones especificadas sobre todo. Y en el sector industrial recuerden que ustedes hacen mediciones tanto en líneas de producción como hacen mediciones en el laboratorio, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos que considerar esos aspectos, ¿sale? Y por aquí, nos dice Lorena, respecto al almacenamiento de reactivos, ¿cuáles serían las condiciones de seguridad a seguir? Ok, esto ya va más enfocado a la parte de seguridad e higiene, reactivos químicos, y demás. Ahí tengo limitado conocimiento en la parte de seguridad e higiene, pero de igual manera las recomendaciones es utilizar el EPP para estar manipulándolo. De hecho, hay una norma mexicana para el manejo y manipulación de sustancias químicas, una norma, no recuerdo el tal número, se los vamos a confirmar. Y pues las recomendaciones sería utilizar tu EPP adecuado, acorde al agente químico o reactivo que estás manipulando, accesorios, ejemplo, contenedores especiales, o si estás usando probetas y demás, pinzas, guantes, cuestiones de esa índole, pero de igual manera, vamos les adelanto en esta parte, surgiendo la pregunta, el siguiente mes vamos a tener un webinar gratuito con nuestra experta, la ingeniera Carla Quillares. Ella es experta en seguridad e higiene, en donde vamos a tocar esas cuestiones ya desde el enfoque más de esa área, ¿no? Y por aquí Pablo Torres nos dice, ¿las campanas de extracción en el laboratorio son exigidas por alguna norma? No son exigidas por alguna norma, y vuelvo a lo mismo, son recomendaciones que te dan acorde a las actividades que tú desarrollas, y demás. Y en las buenas prácticas de laboratorio te dice, si tú desarrollas ciertas actividades que generen vapores tóxicos, entonces yo te recomiendo que pongas tu campana de extracción, ¿sí? Les estoy comentando esto desde el enfoque metrológico. Ahora, si nos vamos a un enfoque ya químico, o biológico, ahí ya sí son reglamentarias. O sea, ahí es a lo que voy. Ahí sí hay normas, sí, desde ese enfoque, mediciones químicas o biológicas, en donde sí te dice, ¿sabes qué? Sí la debes de tener. O sea, es sí o sí. Sí o sí. Es como tu calzado de seguridad. Si no lo tienes, pues no puedes desempeñar la actividad. Es lo mismo acá. Pero desde el enfoque de mediciones físicas, si tú haces una medición física en donde se generen estos vapores y demás, lo recomendable como buena práctica es que sí tengas la campana, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan por ahí? Ok, si no, entonces vamos a continuar. Y vámonos con la clasificación de equipo de laboratorio. Sí, ya casi para finalizar. Ok, nos dice que el producto primario de cualquier laboratorio son las mediciones que nosotros realizamos, pero esas mediciones generan datos numéricos, ¿no? Entonces, eso es lo vital de un laboratorio, sobre todo en un laboratorio de metrología, las mediciones que realiza, ¿sí? Y los resultados reportados en algún informe o en algún certificado, ya sea de calibración de ensayo o hasta de muestreo también. El AC o aseguramiento de la calidad para tales laboratorios incluye todas las actividades asociadas para asegurar que las mediciones físicas y químicas se realicen adecuadamente, se interpreten correctamente y se reporten con los estimados adecuados de error e intervalos de confianza. Si ustedes se fijan, dentro del sector industrial, el intervalo de confianza de las mediciones que se reportan, ¿sí?, en los certificados o en los informes, ya sean de calibración o ensayos, es un intervalo de confianza K igual a 2, que nos dice en porcentaje, es el 95,46% de confiabilidad, ¿sí?, de esos resultados que estamos emitiendo en ese documento, ¿sí?, llamado certificado o informe. Entonces, hablando en cuestión ya de ese intervalo de confianza, ¿sale? Entonces, hay sectores como el sector aeroespacial o aeronáutico, donde sí te pierden que la confiabilidad de tus resultados suba a un K igual a 3 o suba a un 99%, ¿no? Esto debido a la exactitud que requieren los procesos de manufactura o los procesos de esas áreas.
sobre todo la industria aeroespacial o la industria aeronáutica. Y bueno, por ahí la industria automotriz no se queda tan atrás, pero en la industria automotriz o en algún otro sector en general utilizamos el 95% de confiabilidad, ¿sale? Entonces, nada más por poner un ejemplo en esa parte. Nos dice que dentro del aseguramiento de la calidad, ¿sí?, se encuentran varios elementos. Nos dice que una buena práctica de laboratorio consiste en asegurar el buen funcionamiento de los equipos de laboratorio para garantizar de esta manera que las mediciones se realicen o sean confiables, que es lo que más nos interesa, ¿no? Realizar o tener condiciones óptimas para esperar que los resultados sean óptimos, sean confiables. Recuerden que ustedes en un ámbito industrial, en base a esos resultados, ustedes o liberan o rechazan producto. En caso de que si son un laboratorio de calibración, ustedes le van a mandar una información a algún cliente y pues ese cliente toma decisiones, ajusta o no el proceso de medición con los resultados del certificado o informe de calibración. Entonces todo eso influye. Entonces sí necesitamos mantener esa confiabilidad, ¿no?, en los resultados. Y bueno, la clasificación de equipo lo podemos iniciar en equipo de servicio general. Este equipo no se utiliza para realizar mediciones o no tiene influencia mínima en las mediciones, los sistemas de calentamiento o ventilación del laboratorio. El equipo de servicio general típicamente se deberá conservar a través de revisiones de limpieza y seguridad como sea necesario. ¿Sí? Entonces, si ese equipo no interactúa con mediciones críticas o de características críticas de tus productos, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, si ese equipo por ahí no hace una medición de algún CTQ, una característica crítica de calidad, mándalo, clasifícalo como equipo de servicio general. Normalmente luego los ponen como equipo auxiliar o los denominan como hasta accesorios, ¿no? Pero no pasa nada, o equipo secundario de medición, no pasa nada, ¿sale? Ya el nombre ustedes lo designan, pero sí es importante que ustedes clasifiquen, ejemplo, patrón de referencia. Si es que tienen patrones en sus laboratorios, pueden poner instrumento de trabajo, que es el que realiza las mediciones en piso, y no sé, un instrumento secundario que a lo mejor solamente lo utilizan para verificar o cuestiones de esa índole, ¿no? El uso correcto de estos equipos es crítico para las mediciones, hablando ya de instrumentos de medición, ya una clasificación como instrumento de medición o instrumento de trabajo. Los instrumentos de medición, desde el enfoque de las buenas prácticas, ya son los que realizan las mediciones críticas o de las características críticas de los productos, ¿no? Los CTQs. Entonces, por ahí ya va el enfoque. Entonces, nos dice que el correcto uso de estos equipos es crítico y por lo tanto debe utilizarse, conservarse y calibrarse correctamente de acuerdo a las consideraciones ambientales. El uso correcto combinado con el servicio periódico, o sea, el mantenimiento, la limpieza y la calibración no necesariamente asegurará que un instrumento esté funcionando adecuadamente. Les voy a poner un ejemplo. Llega un instrumento, está calibrado, se le hace mantenimiento, se le hace limpieza, etc., pero a lo mejor el personal no está cualificado, no es competente. Entonces eso va a bajar la confiabilidad cuando desarrollen el procedimiento de medida o algún procedimiento de calibración o de verificación o de alguna otra actividad, ¿sí? Entonces, les recuerdo otra vez, un instrumento calibrado no nos asegura esa confiabilidad de la medición que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es un conjunto de parámetros que debemos de asegurar para obtener esa confiabilidad. Deben de realizarse revisiones periódicas de funcionamiento cuando sea necesario. Es el famoso calendario, ¿no? Ustedes manejan calendarios a lo mejor anuales de calibración y verificaciones, calibraciones a lo mejor con proveedores externos o calibraciones hasta internas y verificaciones, ¿no? Las famosas verificaciones intermedias. Hay algunos que otros plantas o organizaciones que hacen verificaciones hasta diarias antes de arrancar el instrumento, hacen una verificación. Digo, ya es acorde al sistema de gestión de calidad que cada quien maneje y demás, ¿no? Pero yo sí les recomiendo que si hacen su calibración de sus instrumentos, mínimo si hagan la verificación intermedia exactamente a la mitad del periodo de vida de calibración que le dieron a ese equipo. Si es un año, por ejemplo,
que es como lo más común, pues háganlo cada 6 meses. Ya ustedes depende si lo quieren hacer diario, cada mes, cada semana, cada hora, ya la verificación, pues ya ustedes depende. Y bueno, estos periodos, tanto de calibración y de verificación, hay técnicas, hay una recomendación de la OIML, que es la Organización Internacional de Metrología Legal, si no mal recuerdo, creo que es el documento D10, que te dice cómo sacar esos intervalos tanto de calibración, y va de la mano con la parte de la deriva instrumental, si alargas el periodo, si lo acortas, si las verificaciones intermedias y demás. En la página de la Entidad Mexicana de Acreditación, hablando de aquí de México, hay un documento en donde te mencionan recomendaciones para hacer esas verificaciones intermedias por magnitud y por instrumento. Son recomendaciones, ojo, no son de ninguna norma ni nada, son recomendaciones o son tips que a lo mejor te pueden servir y puedes seguir sin ningún problema. Están sustentadas en cuestiones técnicas, ¿no? Confiables y demás. Y la otra es que en base a su experiencia, a su expertise, al conocimiento del proceso productivo y del proceso de medición que tienen en su organización, pues ustedes también, con técnicas estadísticas, que la más usada es la carta de control, ustedes pueden ver la estabilidad de las propiedades metrológicas de un instrumento y pueden alargar o acortar los periodos de calibración, ¿sí? Entonces, en conjunto con con la determinación de la deriva instrumental, que es el desgaste del instrumento, y con el uso de cartas de control, ustedes pueden hacer eso sin ningún problema. Y bueno, hay que hacer las revisiones periódicas, ¿sí? Lo que yo les comentaba. Y bueno, por aquí nos dice que en los laboratorios de mediciones, hoy en día, pues todo es digital, ¿sí? Hay instrumentos que hasta traen una tablet ya no tienen un display como tal incrustado en la estructura del instrumento, traen un dispositivo vía Bluetooth y cuestiones muy modernas que me he topado con bastantes instrumentos de muchas magnitudes, ¿sale? Pero a lo que voy es que esta parte va enfocado a todos esos dispositivos de almacenamiento, sean tablets, celulares, computadoras, laptop, todos esos procesadores de datos, ¿sí? También hay que tenerlos en buenas condiciones. Entonces hay que darle sus mantenimientos, ¿sí? Hay que cuidar las condiciones ambientales con las que operan también la laptop y demás. Y un programa, y bueno, ahí de esas condiciones hay que cuidar también su mantenimiento, pero en el aspecto ya hacia como informático, no sé, la limpieza que la hagan internamente y demás, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿sale? Ok. Y por aquí nos dice programación de muestros y monitoreo del rendimiento de trabajo y demás. Ok. Aquí tocan unos puntos ya en la cuestión que yo les comento, como de empezar a guardar registros y demás, ¿sí? Que ya va enfocado a la generación de alguna carta de control, como yo les comentaba anteriormente, con un método estadístico, ¿sí? Por aquí introduce el DOE y demás. Todo esto ya es el control. Esto lo vamos a brincar. Ok, y esto sí, vamos a regresar y aquí está. Los cables y las interfaces proporcionan las conexiones físicas entre las diferentes partes de la computadora o entre diferentes computadoras. Es importante que las interfaces y los cables sean elegidos para afectar seriamente la velocidad y la calidad de la transferencia de los datos. Hay una... esto de hecho hasta lo dicta la norma 17025. Todos los laboratorios que hacen calibraciones y ensayos, hay un apartado en donde ellos tienen que hacer una validación, ¿sí? Del software que ellos utilizan. Entonces, a lo que voy es que, les pongo un ejemplo, ustedes realizan una medición, el instrumento registra las mediciones de manera digital en su display, pero después hace una transferencia de datos. Yo debo de asegurar que esa transferencia de datos hacia el otro destino sea confiable y que no se alteren esos datos. Si se llegaran a alterar y yo no tengo algún procedimiento de qué hacer o cómo reaccionar, puede ser algo perjudicial.
o para nosotros. Eso es a lo que se refiere. Cuando son a lo mejor registros a mano, luego todavía se utilizan muchas hojas de registro a mano, de igual manera hay que cuidar esa transferencia. Eso lo vamos a ver ya en bitácoras y demás. Pero en esta parte es a lo que se refiere, esas transferencias de datos, por ahí hay que cuidar, ¿no? Que esas interfaces, que los cables, que no haya pérdida de información y demás, ¿no? También. Y bueno, en la verificación y desempeño del instrumento, ahora sí, si el instrumento, yo les comentaba, si está calibrado, hay que hacer una verificación. En la parte de esta verificación del desempeño, recuerden que la verificación es la aportación de cierta evidencia objetiva, en donde yo digo que cierto elemento, cierto ítem satisface ciertas necesidades bajo ciertas condiciones especificadas, de acorde a qué, pues a ciertas necesidades, ¿no? Entonces, necesito verificar que ese desempeño del instrumento, ¿sí?, es el adecuado, y la recomendación es que ustedes hagan un procedimiento o documenten, ¿sí?, pues esa parte, ¿no?, de cómo realizar o cómo tú me aseguras que el desempeño de este instrumento, pues sí te satisface, ¿no?, a ti en ciertas necesidades y ciertas condiciones. ¿Sí? Los intervalos de verificación deben ser más cortos, que el tiempo en el equipo presenta deriva. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ya hicimos el análisis de la deriva instrumental, a lo mejor mediante un gráfico de control y demás, un gráfico de estabilidad de MCA, perdón, y detectamos que la deriva ya creció bastante y puede afectar la confiabilidad de las mediciones, acorde a las tolerancias que nosotros tenemos en nuestro proceso y demás. Entonces ahí ya sí, o empezamos a notar esa tendencia sistemática y decimos, ya sé que en 2 años este equipo ya no va a cumplir en desempeño. Entonces ahí hay que hacer verificaciones en periodos de tiempo más cortos para tener un mejor monitoreo, ¿no?, de cómo va esa estabilidad de las propiedades meteorológicas del instrumento. Porque puede ser que debido al desgaste o deriva instrumental presentado, pues, de un mes a otro cambie bastante, ¿eh? Entonces, sí, o tenga un crecimiento exponencial y salga de control esta parte. Ok. Nos menciona que estas verificaciones deben ser completamente satisfactorias antes de que el instrumento sea utilizado. Entonces, verificarlo antes de utilizarlo. Hay ciertos lineamientos que podemos tener en un programa de verificación de desempeño, ¿vale? Entonces, por aquí nos dice, establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para cada uno de los siguientes equipos empleados en el laboratorio. Es la recomendación. Para poder establecer de manera adecuada los puntos que cubre el mantenimiento preventivo, se sugiere considerar la bitácora del equipo, ¿sí? Importantísimo. ¿Cuándo se le hizo su último mantenimiento? ¿Por qué? ¿Ya lo necesitaba? ¿Si se le hizo antes? ¿El por qué? ¿Quién lo hizo? ¿A qué hora? Etc. Intervalos de verificación del instrumento, ¿sí? Ustedes pueden verificar todo el alcance del instrumento desde 0 hasta n número de alcance del instrumento, o pueden verificar el intervalo donde ustedes trabajan en su proceso de medición acorde al proceso productivo, ¿sí? Entonces ya depende de ustedes, ¿vale? Por aquí nos dice que esos parámetros, ¿sí?, los podemos registrar en cartas de control. Se apoya mucho en cartas de control estadístico, ¿sale? Y bueno, y esto nos va a ayudar para poder determinar la frecuencia de uso, conocer la antigüedad del equipo y determinar la estabilidad de intervalos de confianza requeridos, ¿no? Toda la parte de la deriva instrumental y demás, o las propiedades meteorológicas del instrumento. Es importante que se cuente con un programa, ¿sale?, en la que se indiquen las fechas en que se debe realizar el mantenimiento, ¿sale? Ya es un programa anual a lo mejor también de mantenimiento, de verificaciones o hasta de las calibraciones, ¿no? Y bueno, lo más importante, el responsable del equipo. Normalmente pues tenemos líderes de cada área o líderes de ciertas actividades que resguardan, ¿no?, que la actividad se cumpla o que se desempeñe algo correctamente. Pues la recomendación es que de igual manera, si ustedes por ahí son líderes de los laboratorios en conjunto con otros colaboradores, pues sí designen, a lo mejor, no sé, tú, Héctor, vas a ser el responsable a lo mejor de instrumentos de mano. Todos los instrumentos de tipo mano
calibradores, micrómetros, medidores de altura, bloques patrón, etc., etc., tú vas a ser el encargado de cumplir con los calendarios de mantenimiento, verificación y calibración. Normalmente una persona lo lleva todo, ¿no? Pero ya en laboratorios más grandes, pues lo recomendable pues sí es seccionar esas actividades, ¿no? Para que no se omita ninguna de ellas. Ok. La parte de calibración nos dice que ciertos equipos pueden realizarse por el personal del laboratorio que sea debidamente cualificado o capacitado, que sea competente en el tema o en su defecto contar con un documento en el que se describa de manera detallada. Bueno, ya esto es un procedimiento de calibración. Hay organizaciones, si es el caso de alguno de ustedes, en donde realicen la calibración interna y realicen o en otro caso subcontratan a algún proveedor privado para que realice esa actividad de sus equipos y demás, ¿no? Y bueno, por acá nos dice que en algunos equipos la calibración se realiza por un organismo calificado, ¿sí? O sea que está acreditado bajo cierta norma, y al estar acreditado, por ahí te da la confiabilidad de que hay un organismo de tercera parte que va y certifica, vamos a llamarle así, certifica que todas las personas que realizan las actividades tal, son competentes, tienen la competencia teórica técnica para poder desempeñar o manipular ciertos instrumentos, realizar ciertos procedimientos de calibración o de ensayo y etc., ¿no? Entonces recuerden que la acreditación como tal lo da una casa acreditadora, un organismo de tercera parte, ¿sí? A los laboratorios que quieran tener esa competencia. Alguien me puede decir, oye, pero pues yo la verdad no necesito que el laboratorio que llegue y me calibre, pues esté acreditado. Yo nada más necesito la trazabilidad. Es lo más común, luego dicen eso, necesito nada más que tenga la trazabilidad. Perfecto, es válido, pero yo no te aseguro que cuando desarrollen el procedimiento de calibración, pues sea confiable. No es que no lo sepan hacer, es que quién me está asegurando que es confiable al estar desarrollando esa actividad. ¿Puede tener la trazabilidad metrológica? Sí, pero ¿quién me está asegurando que quien está haciendo esa calibración es competente? Y en este caso, pues esta es la seguridad que nos da un laboratorio acreditado ante uno no acreditado. ¿De acuerdo? Yo te puedo perjurar y jurar que sí sé, pero realmente acuérdense que en este mundo globalizado, pues el papelito habla. Y si yo no tengo ninguna certificación como persona y si mi laboratorio no tiene ninguna acreditación como organismo, pues que bueno, que me asegures que sí sabes, pero realmente necesito que me lo demuestres. Y bueno, en esa parte es como un tip que luego por ahí algunos estudiantes nos decían, pues yo nada más necesito la trazabilidad metrológica. Pues sí, pero ¿y la confiabilidad de lo que está haciendo la persona y demás? ¿Quién te lo da? Pues bueno, un organismo, ¿no? Una casa acreditadora que valida que pues eres competente teórica y técnicamente. Ok. Entonces, la calibración, recuerden que también es un parámetro que nos puede dar o acercar al aseguramiento de la calidad. Y bueno, la calibración como recomendaciones o como buenas prácticas pueden basarse en las especificaciones del fabricante. Ustedes le pueden decir al fabricante. Hay fabricantes que te dicen, este es un equipo nuevo, y calíbralo, o en el caso de que hay fabricantes que tienen sus laboratorios acreditados, te lo entregan ya calibrado y te dicen, la siguiente calibración a 1 año por ser equipo nuevo, y va. Y creo que la mayoría de los fabricantes lo dicen así. Hay otros equipos más especializados que lo alargan hasta 2 años. Pero normalmente te dicen eso. Ese equipo nuevo ya está calibrado y te envió el certificado. Primer calibración por recomendación del fabricante a 1 año. Va que va. Después llega el segundo año y dices, híjole, ¿sigo manteniendo el primer año? Bueno, depende de la frecuencia de su uso, las mediciones realizadas, el desgaste, la deriva y demás. Por eso les recomiendo las cartas de control y sobre todo el tiempo, ¿sí? El tiempo también en el que fue usado ese instrumento, ¿vale? Y por aquí nos dice que un equipo utilizado frecuentemente requerirá de periodos menores entre cada calibración. Eso es lógico.
Eso es lógico. Y les voy a poner un ejemplo del día a día. Un coche, un automóvil, tiene elementos mecánicos. Y si ustedes se fijan, cuando compran un auto nuevo, a lo mejor el primer servicio, no sé, estoy divagando, desconozco de esto, 35,000 kilómetros. Y el segundo ya le tocó a los 50,000. Ya el periodo se redujo de 35,000 a 15,000. Y se va reduciendo el periodo y luego que ya cambio de aceite cada 5,000 kilómetros. O sea, entonces dependiendo de ese uso, la frecuencia tiene que bajar, ¿eh? Eso es lógico. Recuerden que son instrumentos, sí se desgastan, de verdad, aunque uno no lo vea, sí tienen un desgaste. Y peor, si nosotros no tenemos una ayuda estadística para poder ver ese comportamiento de esas propiedades meteorológicas, pues vamos a tener muchas dudas, ¿no? De esa frecuencia, de cada cuándo lo debo calibrar o hacer su verificación o su mantenimiento o su limpieza, ¿no? Y bueno, por último, la confirmación metrológica, ¿sí? Es un conjunto de operaciones requeridas para asegurar que el equipo de medición concuerda con los requisitos correspondientes a su uso previsto. La confirmación metrológica, hagan de cuenta que es un proceso que lleva diferentes actividades. Una de ellas es la calibración, otra es verificación y otro es ajuste. Ahorita lo vamos a ver. Algunos aspectos de la confirmación metrológica, ¿sí? Perdón, me regreso. Ok, la confirmación metrológica generalmente incluye la calibración, verificación, cualquier ajuste o reparación necesarios a la subsiguiente recalibración. Ojo con esto, calibré mi equipo, ¿sí? Por ahí solicité la parte de conformidad por parte del laboratorio y el laboratorio me dice, ¿sabes qué? Para el punto de pase que tú me das bajo tu criterio, pues ya no cumple, hay que ajustar tu equipo o tu sistema, perfecto. Se ajusta y que se tiene que volver a hacer, calibrar, si es el caso, ¿no? Que ese equipo debe de calibrarse. Al hacer un ajuste, recuerden que ustedes están modificando o cambiando las propiedades metrológicas del instrumento, ¿sí? Entonces, la recomendación es que después de cada ajuste, hagan otra vez la calibración para volver a conocer el nuevo error de medida. Puede ser que con ese ajuste el error de medida disminuyó, ¿sí? O puede ser que se mantuvo. Todo depende del instrumento y sus propiedades metrológicas y acorde también a su deriva instrumental. Esa es la recomendación. Otra recomendación muy común y como buena práctica es que si su instrumento sufrió de un golpe así severo, tienen que verificar el desempeño nuevamente y si ven un cambio de las propiedades metrológicas, entonces pues ahí tienen que hacerle o la reparación o su mantenimiento, etc. y volver a calibrar, ¿vale? Pues eso siempre recuérdenlo. Y otra también recomendación es que si por ahí su proveedor de calibraciones externos les hace el ajuste, ojo, les tienen que entregar los nuevos resultados, ya sean en el mismo informe o con otro informe o certificado de calibración. También esto es importante. Ok. La confirmación metrológica se obtiene cuando se ha demostrado y documentado la adecuación del equipo de medición para el uso previsto. Ahí les va. Ustedes hacen calibración, por poner un ejemplo. Detectaron que necesitan ajuste, hacen el ajuste. Después de ese ajuste vuelven a calibrar. Después de esa calibración verifican en cierto periodo y se repite el proceso. ¿Sale? Ese es a grandes rasgos. En el inciso C nos menciona que los registros para el uso previsto del equipo de medición incluyen consideraciones tales como alcance, resolución y error máximo permitido. Bueno, a lo que voy es que esa ya es información que viene normalmente en los certificados de calibración. Entonces ustedes deben de tener sus registros y demás ahí guardados y a la mano. Ok, nos dice, esto sí es importantísimo, la confirmación metrológica es útil en ausencia de la disponibilidad de las características de los equipos o instrumentos de medición que están establecidas en las normas de referencia. ¿Las normas de referencia de quién? Del instrumento, ¿sale? Entonces,
Por eso es de vital importancia el uso de la confirmación metrológica, ¿sale? Y bueno, su propósito es asegurar que el equipo de medición tenga las características adecuadas para el uso previsto, ¿sí? Y bueno, les comento que en esa norma de referencia, donde vienen, o la norma de referencia que dicta qué condiciones y parámetros debe tener el instrumento, vienen los famosos errores máximos permitidos o tolerados. En su abreviación es EMP o EMT, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ahí ustedes, si no conociéramos eso, pero la confirmación metrológica fue satisfactoria para mis necesidades, mis requisitos, entonces puede ser un buen parámetro de que ese instrumento va a tener un buen desempeño, ¿sale? Ok. De ninguna manera debe interpretarse como sustituto de una calibración, la confirmación metrológica, más bien incluye, ¿sale? Entonces recuerden, la confirmación metrológica es todo un proceso que incluye un subproceso que se llama calibración, incluye otro subproceso que se llama verificación, incluye otro subproceso que se llama ajuste o reparación, ¿sale? Ok. No es suficiente para asegurar que el equipo sea apropiado para un uso dado, solamente la operación de calibración, pues también debe asegurarse que otras características del equipo, como su alcance de medición, sean apropiadas, ¿sí? Y recuerden, si estoy aportando evidencia de que ese instrumento sí cumple, está haciendo una verificación, a lo mejor yo necesito un instrumento para mi proceso con otro alcance al que tengo actualmente, ¿sí? Entonces, a esa parte se refiere. La información del proceso de confirmación metrológica incluye los requisitos metrológicos, los resultados de la calibración, y por último nos dice que el resultado del proceso es la seguridad de que el equipo es apropiado para el uso previsto. Era lo que yo les decía. Si esas etapas de todo el proceso llamado confirmación metrológica, calibración, verificación, ajuste y o reparación son satisfactorias, el resultado de ese proceso me da la seguridad de que ese equipo es apropiado para el uso previsto que yo le voy a dar bajo ciertas condiciones específicas en mi organización o en mi empresa, ¿de acuerdo? Recuerden que no todo es igual, cambia el contexto. Y aquí está el proceso de confirmación metrológica. Verifico, ajusto, calibro y confirmo, ¿sale? Entonces recuerden, ese es un proceso. Y bueno, la calificación de equipos e instrumentos de medición es un proceso que asegura que un instrumento es adecuado para el uso propuesto y que su funcionamiento está de acorde o es adecuado a las especificaciones establecidas por el usuario y el proveedor, ¿sale? Aquí acuérdense que el que manda, pues es el usuario, ¿no? Acuérdense que ustedes son dueños de su proceso de medición y su proceso de medición debe estar enfocado o diseñado acorde a las necesidades de su proceso productivo para satisfacer las necesidades de sus clientes que van a consumir sus productos. Entonces, todo va de la mano. Y bueno, la calificación de equipos se compone en las siguientes etapas. La primera es la calificación del diseño del equipo e instrumento de medición. Su instalación, número 2, la etapa 3, la operación, y en la etapa 4, su funcionamiento, ¿vale? Entonces, esas 4 etapas conforman la calificación de equipos. La vuelvo a repetir: calificación del diseño del instrumento de medición, su instalación, si es el caso, del instrumento de medición, la operación del instrumento de medición y el funcionamiento del instrumento de medición. Igual pueden ustedes hasta hacer un checklist de estar diciendo, no, pues si cumple, ¿no? Estoy calificando este equipo bajo estos parámetros, si cumple, si cumple, si cumple, este no cumplió, ¿sabes qué? ¿Por qué no cumplió? Mira, le faltó su mantenimiento o ya está en su periodo de vencimiento de calibración, o le toca alguna reparación o algo, ¿no? Lo pueden utilizar también hasta como una herramienta dentro del laboratorio. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta, ingenieros, que tengan respecto a esta parte de la unidad 4? No sé si tengan alguna duda, alguna preguntita. Déjenme revisar el chat. Ok. Y por aquí nos dice
Pues incluyen los estudios. Ok. Por aquí Mariela dice, para eso se incluyen los estudios MSA. Bueno, acorde a esa pregunta, recuerden, si ustedes manejan la norma IATF, sí tienen que hacer estudios MSA para asegurar, pero el sistema de medición, pero desde otro enfoque, o sea, desde el enfoque Core Tools o desde el enfoque de la norma IATF, es otro boleto al enfoque metrológico, ¿sí? Pero sí va de la mano. De hecho, les puedo decir que el MSA se basa en la metrología y en la estadística. Así de simple. Si ustedes conocen metrología y tienen muy buenas bases en la metrología y tienen muy buenas bases en la estadística, de verdad el MSA es pan comido. Pan comido. Porque las mediciones que hace el proceso, perdón, el sistema de medición, ¿quién las realiza realmente? Es un instrumento de medición, que en el MSA le pueden llamar hasta gauge, ¿sí? Y después viene la parte del análisis o la estratificación de los datos, que es algo estadístico. Entonces, realmente es pan comido. Yo les comentaba que un estudio MSA, yo en lo particular, hacía estudios de estabilidad para ver las condiciones ambientales de mis laboratorios, mi laboratorio de masa, mi laboratorio de dimensional, mi laboratorio de temperatura y demás. Yo utilizaba el estudio de estabilidad del MSA para poder guardar estos registros o monitorear estas magnitudes, pero en mis laboratorios, es lo que voy. A lo mejor, si les sirve a ustedes, es algo sencillo, generan un estudio de estabilidad, generan sus gráficos de control y con eso ustedes pueden estar monitoreando que las condiciones ambientales, pues, son estables, ¿no? Y pueden así también asegurar que a lo mejor ese factor no les va a contribuir en alguna medición para que les altere el resultado de medida. Ok, consulta cada cuánto se calibra un equipo de medición. Por ejemplo, nosotros tenemos equipos de ultrasonido industrial y cada cuándo podemos hacer un contraste. ¿A contraste te refieres a realizar alguna verificación o quieres, ahí sí no alcanzo a captar qué te refieres con contraste? Y bueno, cada cuándo se calibra un equipo. Les reitero que la calibración depende de diferentes factores. Depende de su uso, la frecuencia, y acorde también a las necesidades de la organización. Pero recuerden que debemos asegurar la confiabilidad o el desempeño de ese instrumento. Entonces, normalmente, vuelvo a lo mismo, si es un equipo nuevo, ¿sí? Se calibra y la primera calibración toca al primer año. Ojo, no es una regla que siempre se cumple. A lo mejor, si ese instrumento tuvo un uso muy, pero muy, muy fuerte, y ustedes realizaron la verificación y ahí detectaron que se alteraron las propiedades metrológicas, ¿sí? Hablando de error de medida o incertidumbre de medida, ojo con eso. O sea, a lo mejor no te va a aguantar hasta el año, ¿no? Hay que volver a calibrar. O ejemplo, hacen la verificación y dicen, no, pues las propiedades están estables y pum, sí me llegó al año y a lo mejor el siguiente año lo mantengo igual, pero ya detecté un comportamiento sistemático en sus propiedades, entonces ya no voy a hacer una calibración a un año. A lo mejor ya ahora sí tengo el sustento estadístico para alargar el periodo de calibración hasta 2 años o hasta 3 años, sin ningún problema. Y en cuestión de ultrasonido industrial, por ahí ustedes lo calibran cada año, hacen verificaciones intermedias, para poder a lo mejor darte un tip. Ok. La verificación del desempeño del equipo, recuerden que eso va antes de usar el equipo, ¿sí? Obviamente, si ven que es un proceso complejo, a lo mejor pueden hacer una verificación que puede ser semanalmente, ¿sí? Sin ningún problema. Lo ideal es que sea algo rápido, que lo puedan hacer antes de utilizar el instrumento o cuando vayan a hacer alguna actividad, ¿no? Si ya es algo a lo mejor más complejo, entonces vamos a darle un periodo, una semana, y ya acorde a esa complejidad pueden alargar el periodo.
Marina nos dice que, ok, para sacar la lectura real observado en un instrumento calibrado, la lectura real, ok. Ok, en cuestión de la indicación que tú observas en tu instrumento, te va a dar una indicación. Si tú tienes a la mano tu certificado de calibración, te voy a poner un ejemplo. Tú estás midiendo el punto de valor nominal de 10 y tú traes un error de -1, ¿sí? Entonces ya te dijeron que en 10 realmente tu instrumento va a estar viendo 9, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es una corrección, hay que hacer una suma para poder hacer esa corrección del valor. No te recomiendo que hagas la parte que tú nos comentas ahí, que tiene la función de corregir el error o ajustarlo. Ojo, acuérdate que hay instrumentos que en su menú de calibración, realmente a la calibración le llaman un ajuste. Y si tú haces un ajuste de parámetros, puede ser el caso que las propiedades metrológicas cambien del instrumento. Y si cambian esas propiedades metrológicas, puede ser el caso de que también cambie tu error de medida y tu incertidumbre de medida. Entonces, cuidado con eso. Yo prefiero hacer una corrección algebraica y después ya aterrizar esa corrección a piso, ya en una medición real, para poder ejecutarlo de la mejor manera. Ok. Ok, dicen hacemos verificaciones intermedias con patrones certificados. Sí, es lo más adecuado que ustedes tengan sus patrones y hagan sus verificaciones, es correcto. Y por acá, ¿hay alguna norma o código en el que nos podemos respaldar? Respaldar, pero ahora sí que ¿en qué actividad? Y dice, si hago un ajuste después del servicio de calibración, ¿pierde la calibración? Ok, esta pregunta también es interesante y por ahí lo que yo les comento es que si ustedes hacen la calibración y después se hace un ajuste y ustedes hacen una verificación de que las propiedades metrológicas no cambiaron acorde a los resultados obtenidos en la calibración, podemos decir que ese instrumento todavía sirve para su fin específico. No es lo más recomendable, de hecho no es una buena práctica. Y de hecho nuestro proceso de confirmación metrológica nos dice que después de hacer un ajuste o reparación, lo ideal es ya hacer otra vez una calibración para volver a conocer el error de medida y conocer la parte de incertidumbre de medida. Entonces yo la verdad les recomiendo más que si hacen el ajuste, vuelvan a calibrar, de verdad, para que vuelvan a tener esos parámetros y ustedes puedan hacer sus correcciones. Hay instrumentos que hasta con cambiarlos de lugar se pierde la calibración y esto pasa con los instrumentos para pesar. Todo lo que son básculas y balanzas, cuando ustedes lo cambian de lugar, se invalida la calibración y viene en una guía técnica de calibración aquí en el país México. Hablando de México, se invalida la calibración a menos de que ustedes vuelvan a verificar que las propiedades metrológicas no cambiaron, pero hablando en esa magnitud, sí cambian por las condiciones ambientales. Sí, les recomiendo mejor hacer su corrección algebraica, es mejor. De igual manera, pueden hacerlo algebraicamente o también si por ahí la memoria del instrumento tiene esa opción, a lo mejor de ingresar el error y hacer el ajuste y ya te da la lectura real, adelante, pero tú ya tienes la confianza de que lo que hiciste en papel o lo hiciste en una calculadora, en el Excel, en el Minitab o en algún software de cálculo, está validando que realmente sí estés haciendo correcto ese cálculo. Se los digo porque acuérdense que hay instrumentos electrónicos que a esa cuestión de calibración
es un ajuste, o a veces esa cuestión de corrección puede ser un tipo de spam, o puede ser un nuevo rango, un nuevo parámetro, un nuevo spec. Entonces puede que cambie la información. Yo por eso me voy a la antigüita y lo valido con alguna hoja de cálculo, y ya después ya comparé y dije, ah, no, sí tiene la razón el instrumento, sí te creo computadora, sí te creo software, entonces ahora sí ya ejecuto. Ok, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra preguntita. La parte de la unidad 5 es bitácoras y registros. Eso lo voy a abreviar bastante. Y a grandes rasgos, aquí nos habla de que debemos de mantener los registros, ¿sí? Todos los registros, ya vuelvo a lo mismo, calibraciones, verificaciones intermedias, verificación de desempeño, si se le hizo un mantenimiento preventivo o correctivo, si se le hizo una reparación o se le hizo un ajuste, y en las bitácoras, pues si registramos las condiciones ambientales del laboratorio, a lo mejor el uso del instrumento, quién lo utiliza, cuándo lo utilizó, luego pasa que el instrumento se pierde o algo y ya no sabemos qué onda. Entonces esa parte de la unidad 5 habla meramente de estos registros y bitácoras que estuvimos tocando a lo largo de todo este webinar. Y bueno, ya para finalizar, darle las gracias en esta cuestión, y no sé si tengan alguna otra duda o alguna otra pregunta. Leo por acá el chat. Si no, les hago la latente invitación a nuestros próximos webinars del próximo mes. Vamos a estar publicando en redes sociales y demás. Ok, ok, tenemos una pregunta. ¿Existe metodología para IQ, OQ y PQ? Ok, vamos a revisar esa parte. Ok. Una preguntota, ingeniero. A esas metodologías de IQ, OQ y PQ, para no estar en entornos distintos, ¿sería enfocado hacia? Calificación de equipos. Ok. ¿Me podría poner nada más con los acrónimos de IQ, OQ y PQ? Si va enfocado hacia características del equipo o si va enfocado hacia la parte de desempeño. Ok, va hacia la instalación. Bueno, en la parte de instalación, si existe una metodología, o sea, alguna sucesión de pasos para hacerlo, meramente hay que enfocarnos en la parte del manual del proveedor, para ver qué recomendaciones son las que nos menciona, ¿sí? Y podemos también, no, calificación de operación, ok. En la calificación de operación, de igual manera, los requerimientos del proveedor, quien hace ese equipo. De igual manera, ingeniero, por ahí sí me puede dejar su correíto y vamos a indagar más a fondo para darle alguna recomendación, si existen algunas metodologías, ya sean publicadas por algún organismo, para poder compartirle esta información. ¿Sí? Hasta donde tengo entendido, la recomendación pues es seguir el manual de practicante, pero vamos a introducirnos más a fondo en su duda y le hacemos llegar vía correíto la pregunta. Ahora sí, es muy buena pregunta y es la primera vez es muy buena pregunta, es la primera vez que me lo hacen, y sí, vamos a darles una respuesta un poco más a fondo, ingeniero. De verdad, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan por ahí?
Ok, entonces si no hay alguna otra duda o pregunta, nuevamente les doy las gracias por haber estado con nosotros en este webinar. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan sacado algunos tips y demás. Les reitero que la grabación va a estar disponible en nuestra página. Con toda confianza, si tienen alguna otra duda, por ahí ya tienen mi correo de un servidor, nos lo pueden enviar vía correo y demás, o agregar ahí al WhatsApp también sin ningún problema. Les dejo la información de los próximos webinars y les hago la invitación a los cursos online. Sí, el primero que tenemos es el de metrología para no metrólogos, ¿sale? Empezamos este fin de semana. El siguiente es el de interpretación de certificados e informes de calibración, acorde a los requisitos mínimos necesarios que debe tener en base a la ISO 17025. Y un nivel un poco ya más avanzado, el de metrología para metrólogos. Todos los cursos, a excepción del de certificados, están en fin de semana. Son sesiones en vivo y demás. Tienen un registro ante la STPS, por ahí si estamos en México. Tienen una constancia de aprobación del curso y demás. Y bueno, espero que les haya hecho de su agrado este webinar. De verdad, nuevamente les agradezco. Y leo otra vez sus chats por si tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta. Ok, entonces muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo webinar. Saludos y excelente semanita.